Saludos, muy buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a su webinario de dispositivos médicos, un viernes fresquecito por acá en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, como cada viernes quiero agradecer la presencia de todos ustedes a esta serie de webinarios que hacemos en pro de la industria de dispositivos médicos y con la cual pretendemos hacer que la difusión de productos nuevos, de tecnologías nuevas, procedimientos que están evolucionando año con año en nuestra industria, pues llegue a todos ustedes, a la mano de ustedes, a todos nuestros profesionales de la salud, que son nuestra razón de ser. Y bueno, agradecerles como siempre su confianza, recordarles que pertenecemos a un grupo en el cual buscamos que la industria de dispositivos médicos tenga más impacto en la población mexicana a través de una expo que le llamamos Medical Expo, que se lleva a cabo en el mes de octubre 11, 12 y 13. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del uso de radiofrecuencia convencional, principalmente en sus beneficios al usarlo en el nivel articular. Y bueno, para ello tenemos un invitado especial, el doctor Víctor Reyes. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a Medical Expo, este webinario. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día, gracias por la invitación y a toda la audiencia que está aquí presente, interesada en conocer un poco de lo que hacemos los algólogos, sobre todo, como bien lo menciona Carlos, el empleo y el uso de la radiofrecuencia. Ahorita van a ver la importancia a nivel articular principalmente y algunos otros targets que tenemos para poder así, de cierta forma, evitar o retrasar procesos quirúrgicos pues de más riesgo, ¿no? Perfecto. El doctor Víctor de los Reyes está trabajando actualmente en el Hospital Central Militar y bueno, esta plática la está patrocinando una empresa llamada Comedem que estará presente en la Expo y bueno, constantemente en estos webinarios. Muchas gracias a Comedem y gracias a ti, Víctor, por confiar en este proyecto, por participar en este webinario. Y bueno, antes de comenzar con la presentación, recordarles un poco que pueden hacer preguntas a la par de la presentación a través de nuestro chat, en donde mi equipo, el equipo de Medical Expo y Víctor podrá estar respondiendo si son dudas acerca de la práctica o acerca de los webinarios. Estaremos respondiendo por aquí en el chat. Víctor, para iniciar la presentación y antes de que vayamos de forma directa a las diapositivas, platícanos un poco de ti, Víctor. ¿Cómo es que te adentras a sector y por qué la importancia de la radiofrecuencia? ¿Por qué tu interés en meterte a gestionar la parte de radiofrecuencia articular? Bueno, el dolor es uno de los principales síntomas que prevalecen en toda la población a nivel general. Nadie está exento algún día tener lumbalgia, algún día tener dolor de rodillas X por algún accidente, por degeneración misma, por la propiedad. Entonces mi interés por este ramo, digo, porque tenemos ramos de neuromodulación y demás. En esta ocasión voy a hablar únicamente de medicina regenerativa y demás. Hoy únicamente lo enfoco radiofrecuencia como una alternativa de una técnica o cirugía de mínima invasión, donde podemos tratar el dolor y abordarlo de una manera ambulatoria, sencilla, con anestesia local y con resultados que no los digo yo, lo dicen los pacientes y lo dicen los metaanálisis, que siempre hay que basarse en evidencia. Entonces, mi interés a esto surgió en poder ayudar a la gente en resolver algún síndrome doloroso que tenga para que tenga una mejor calidad de vida y con ello, pues, digo, vivir sin dolor creo que es un derecho que tenemos todos como humanos, ¿no? Es correcto, Víctor. Y bueno, pues enhorabuena, una profesión muy noble y que actualmente con todo esto que estamos viviendo sumamente importante. Víctor, pues si quieres vamos pasando de forma directa a las diapositivas para que nos vayas guiando en tu presentación. Bueno, ok. Hola, ¿qué tal? América.
al Expo, a Comedem, a todos los que hacen posible este tipo de webinars. Mi nombre es Víctor de los Reyes, como ya lo comentaba, yo soy algólogo intervencionista. Muchos desde ahí tendrán la incógnita de qué es un algólogo, pues somos aquellos médicos especialistas y que hacemos un curso de alta especialidad de 2 años para realizar el tratamiento del dolor, ya sea farmacológicamente o con técnicas de mínima invasión como la que vamos a ver el día de hoy. Este es un webinario que tengo entendido es de hablar de tecnología, ¿no? Hablar de tecnología, pues si bien que este procedimiento de radiofrecuencia son procedimientos que se hacen desde el siglo pasado, cada vez como toda la tecnocracia se va modernizando para ser menos lesivo, menos agresivo y más resolutivo. Entonces, el tema del día de hoy, que se me hizo muy importante, sobre todo para que la población médica y no médica sepa del alcance que tenemos nosotros los algólogos para resolver los síndromes dolorosos en la economía del organismo. No nada más es a nivel articular, es desde la cabeza hasta los pies. Las bondades que tienen son que son cirugías de mínima invasión, son ambulatorias, como ya lo dije, son con anestesia local y pues son altamente resolutivas. Entonces, de ahí nace mi curiosidad y mi trascendencia de hacer saber y que conozcan el alcance que tenemos nosotros como algólogos. El tema como tal es uso de radiofrecuencia convencional, pulsada, refrigerada. Estos 3 términos hay que tenerlos diferenciados, porque luego uno busca radiofrecuencia y lo primero que sale en Google es lo estético, que es como un aparato de ultrasonido para desinflamar y demás. También sirve para el dolor, pero esta radiofrecuencia es térmica. Esta provoca una lesión directa y cambios histológicos en el nervio y con él quitar esa sinapsis de dolor, esa percepción de dolor a posteriori. Entonces, aquí voy a hablar de radiofrecuencia convencional, es un tipo, otro es pulsada y otro la refrigerada, que es lo más novedoso. Todo esto en modelos diversos de dolor crónico, entendiéndose como modelo como un grupo de síntomas o entidades que conllevan a que nos dé dolor. Actualmente laboro en el Hospital Central Militar y pertenezco al staff también de la Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos de Comedem AC. Me declaro que no tengo ningún conflicto de interés en la charla. Es muy importante sacar avante esto, puesto que lo que se presenta aquí es con base a estudios y no hay interés de industria. Básicamente, los dispositivos que quiero que conozcan, si pueden ver mi cursor, pues en la parte superior vemos superior a la izquierda, vemos una consola, de la cual ahorita vamos a hablar, que es la generadora de radiofrecuencia. Más a su izquierda está la bomba, es una bomba de peristalsis, donde se pone un líquido para hacer la lesión nerviosa mayor. Debajo de ella tenemos un neuroestimulador a la izquierda y a la derecha una bomba intratecal. Todos estos son dispositivos implantables para dolores sumamente fuertes, refractarios o recalcitrantes. A la derecha tenemos pues la tecnología más avanzada en cuanto a QLIF. Vemos que toda esa consola anterior viene integrada ya en una misma. Y bueno, esto pues con resultados maravillosos para el control del dolor. Para empezar a decir qué es dolor, ya lo sabemos que la sociedad que nos rige a nosotros como algólogos pues es la Sociedad Internacional del Dolor, la IASP, y define el dolor global como una experiencia sensorial y que también involucra el estado de ánimo, el estado emocional. Este es desagradable y puede ser asociado o no a un daño tisular real o potencial. Si bien la característica, muchas personas que no están envueltos en el dolor se les hace algo compleja, es nada más decir que es alguna experiencia, un dolor es una experiencia, todos recordamos un dolor que tenemos y es una experiencia sensitiva y que el estado anímico cambia. Cuando tenemos dolor estamos de mal humor y demás, entonces no fluimos bien en el día por el dolor. Entonces el psique tiene que ver mucho y el área afectiva, sobre todo con la manifestación o no del dolor, la ansiedad y la depresión. Y este año, la IASP, que es una asociación internacional y rige las pautas y normas que como algólogos hacemos, el año 2021, cada año tiene un año como que característico. Este 2021 es el año contra la lumbalgia, eso es importante, porque la radiofrecuencia, al ser multinivel, podemos también manejar la radiofrecuencia a nivel lumbar. Entonces, bueno, se me hizo importante ponerla porque pues cuántos también hemos padecido lumbalgia, ¿no? ¿Cuántos se la tratan, cuántos no, cuántas se
Ahorita vamos a hablar así grosso modo de cada una de las patologías en la que tenemos alcance. Rápidamente definir el dolor agudo, como el dolor agudo es un síntoma de alarma, como ya lo sabemos. El dolor agudo nos avisa que algo está pasando, nos pegamos, sacamos la mano, nos quemamos, sacamos la mano. Esto es una fase inicial, pues. Cuando dejamos que este dolor persista como un dolor quirúrgico maltratado o algo degenerativo, pues es una enfermedad. El dolor crónico como tal ya es una enfermedad. Y se habla de aquel dolor que dura por más de 3 meses. Es como la literatura lo divide entre 3 o 6 meses. El dolor neuropático, ya hablamos del dolor somático, ¿no? El dolor causado por no una lesión nerviosa, sino por un hueso, un tejido o demás. El dolor neuropático es diferente porque este subyace a una lesión o enfermedad directamente del sistema nervioso. Llámese, si nos seccionamos un nervio, dolor por alguna hernia inguinal, que tenemos muchos pacientes de ese tipo, dolor radicular como la ciática, o un dolor post enfermedad vascular cerebral. Entonces, todo ese tipo de manifestaciones dolorosas se manifiestan o es un dolor neuropático. Y el año de la IAS, que también fue el 2014 al 2015. Entonces, son entidades que podemos manejar. Otro dolor muy importante es el dolor por cáncer, ¿no? Donde tenemos las 5 A's. ¿Qué hacemos como algólogos? Pues la analgesia, regresar al paciente a su actividad normal, limitar los efectos adversos de los medicamentos, evitar que se haga una adicción o un mal uso aberrante de los mismos. Vemos la escalera analgésica a la derecha, donde en la línea azul, con la flechita, vemos el cuarto escalón, son las técnicas intervencionistas, que es de lo que vengo a hablar el día de hoy. El dolor tiene una etiología diversa, alteración de un nervio por alguna daño somático, por alguna, o por la misma edad, la misma degeneración de nuestra economía, pues puede causar dolor, enfermedades como diabetes, metabólicas, infecciosas, tumorales, múltiples. Los tratamientos, gracias a Dios, son bastantes, que pueden ser de algo conservador como farmacología, rehabilitación, hasta técnicas de mínimamente invasión, y si se requiere, pues cirugía, ¿no? En el peor de los casos. Todo esto para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y la funcionalidad de las mismas. Todo esto, como les comenté al principio, es multidisciplinario, para que el paciente salga de una manera avante. Ahora sí, ¿qué es el manejo intervencionista y dónde interviene la radiofrecuencia, que es la tecnología que vamos a ver el día de hoy? Pues a multinivel, ¿no? El manejo intervencionista del dolor es la disciplina de la medicina que se encarga del diagnóstico de enfermedades y el tratamiento de las mismas que cursen con dolor. Todo esto por técnicas de mínima invasión. Si nos vamos en las imágenes de izquierda a derecha, vemos que desde el uso del ultrasonido, en este caso es un hombro, para hombro doloroso, donde vemos la aguja. En la parte central vemos, este es por dolor, se llama inhibición de nervios esplácnicos. Y acá vemos neuralgia del trigémino, que es muy común, sobre todo en mujeres arriba de 40 años, pero pues nadie está exento de algún día tener este tipo de padecimientos. Me llama mucho la atención que casi todos los trigéminos que realizamos en la parte de la derecha, que tiene la letra A y la B, si ven, tienen muchas prótesis dentales, porque son pacientes que recurren mucho a los dentistas por un mal diagnóstico, y vemos como una cánula que se inserta en el foramen oval, que es de donde emerge el nervio trigémino o ganglio de Gasser, con radiofrecuencia, en diferentes modalidades, podemos disminuir ese dolor, en vez de evitar una cirugía de fosa posterior que es pues más agresiva, ¿no? Obviamente cada cosa tiene sus indicaciones y el mejor de los resultados se da al perfilar y hacer un buen diagnóstico con el paciente. Importante la primicia, saber cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Y cuándo no hacerlo. Entonces, partiendo de esto, podemos saber que podemos hacer lo que malmente llamamos como bloqueos o infiltraciones. Realmente son inhibiciones porque estamos inhibiendo la vía dolorosa. Esta la podemos hacer para bienes diagnósticos, como ya lo dije, de alguna enfermedad. Tengo trigémino, me inyectan un anestésico, se quitó, pues bueno, si era una neuralgia del trigémino. A pesar de la clínica que tenía, pues bueno, el causante sí era ese. Pronóstica porque nos va a predecir qué alcance tenemos si denervamos, en vez de inyectar el medicamento, hacemos radiofrecuencia, que es quemar, lesionar o neuromodular la fibra nerviosa que esté doliendo en este momento.
Es profiláctica también porque también previene la aparición del dolor. Si tenemos cáncer de páncreas, sabemos que en la historia natural de la enfermedad del cáncer de páncreas, sabemos que va a doler en algún tiempo, podemos hacerlo de una manera y anticiparse a que se presente el síntoma, que es muy doloroso el cáncer de páncreas a nivel abdominal superior. Y las terapéuticas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué la radiofrecuencia? ¿Por qué lo importante de la misma? ¿Y por qué quitar esa vía dolorosa? Ahora bien, la radiofrecuencia ya sabemos, ya les enseñé el aparatito, aquí lo vemos resumido en unas imágenes. Es una de las herramientas disponibles para el manejo del dolor. Se utiliza desde principios del siglo XX. Cosman, uno de los principales autores y creadores de este tipo de tecnología, y de ahí también deriva alguna marca comercial, vio que lesionar el nervio, poner una sonda térmica, como la vemos aquí en la imagen, no sé si se pueda ver mi cursor, en una columna donde hay nervios, y poner esa sonda y tener grados de impedancia, temperatura, cambios degenerativos histológicamente en el nervio que lo que hacía, pero que sí la parte sensitiva o del dolor no se manifestara. Entonces esto viene como toda la tecnocracia avanzando desde la revolución industrial y demás, todo va avanzando para el objetivo de ser más resolutiva y menos agresiva con menos secuelas. Obviamente siempre hubo errores y sobre error y prueba se va aprendiendo, como así es la tecnología en todo, hasta que ya tenemos métodos y tecnologías con mucha seguridad. Esto es como lo que solo con un pinchazo dirigido por ultrasonido, fluoroscopía o tomografía, vemos el nervio objetivo y con una cánula llegamos para poder denervar esa zona. Entonces son procedimientos percutáneos, o sea, no abrimos, son de mínima invasión y son candidatos a aquellos pacientes que no respondan al tratamiento convencional o el gold estándar que sea menos invasivo. Estos tienen gran aceptación a nivel internacional. Cada vez hay más escritos y bibliografía, metaanálisis que soportan la medicina basada en evidencia del actuar médico, que es con la que nos regimos para actuar, al igual que todas las especialidades. Tienen un buen nivel de evidencia y grado de recomendación. ¿Qué componentes tiene independientemente de la marca, el uso de radiofrecuencia? La pantalla que vemos en la pantalla en la flecha principal, el generador de radiofrecuencia con varios indicadores, donde podemos mover manualmente el tiempo de lesión, la temperatura, que puede llegar hasta 90 grados, o tan baja como 42 grados, depende de la modalidad o lo que vayamos a denervar, la amplitud de onda, la duración de onda, etcétera. Abajo de la consola vemos el proof o el generador, el instrumento o la sonda, el electrodo que se introduce por la cánula que vemos en la parte central y que es la que va a producir esta halo, que ahorita lo vamos a ver, de calor, que ese es el que va a provocar el cambio de neuromodulación del nervio, valga la redundancia. Y en el cuarto, la placa de dispersión, como en toda cirugía vemos que aquí el paciente tiene pegada como la parte de la tierra, pues para hacer un circuito cerrado y no generar ninguna lesión eléctrica en el paciente. Mediante un equipo generador de radiofrecuencia, que es la consola que vemos sobre la mesita, se transmite una corriente que es eléctrica y pasa alrededor de la aguja y del electrodo, tiene una punta activa. Esa punta activa, si la vemos en la imagen de la columna que está en el inferior o en la derecha, genera ese halo de calor. Ese halo de calor produce cambios iónicos, degenerativos, en algunos casos, o de neuromodulación en el nervio, provocando que de esa columna hacia arriba la percepción sea de no dolor, ¿no? Entonces, eso es un alivio muy importante para los pacientes porque son procedimientos muy seguros, poco invasivos y te evitas de una herida abierta, ¿no? Obviamente siempre hay indicaciones, hay pacientes que son candidatos, hay pacientes que definitivamente hay que abrirlos y ya, por parte del servicio de neurocirugía o cirugía de columna, pero con este tipo de procedimientos podemos postergar a un paciente de 80 años con lumbalgia que no, probablemente y coloquialmente
mal dicho, no va a aguantar la cirugía por el riesgo que esto conlleva, pues con este tipo de procedimientos puede tener una calidad de vida, ¿no? Importante. Igual en el paciente joven o deportista, digo, son opciones que es importante que la gente conozca. Esto es a nivel lumbar. Básicamente vemos que la lesión que va a producir esta punta activa, que hay de diferentes tamaños de acuerdo al objetivo que nosotros nos planteemos y de acuerdo a la temperatura, es como que la esfera del tipo de lesión que va a ser. Entendamos que si un nervio pasa por aquí, ponemos la cánula nosotros, entre más temperatura o más tiempo, pues más lesión tenemos y con todas las variantes anatómicas, pues tenemos más opción de quitar esa percepción de dolor que el paciente tiene por estos cambios que va a causar a nivel histológico. Rápidamente, digo, no, yo no soy patólogo, pero están estas dos laminillas en la parte superior, un nervio normal, en la parte inferior y el más grande que se ven más cosas negritas, pues es el cambio que se llama degeneración valeriana, en la cual el nervio deja de conducir esa sensación de dolor y a posteriori, pues el cerebro no la percibe como tal. Entonces, al paciente tenerlo sin dolor, pues bueno, es la panacea, ¿no? Ver un paciente que llega doblado a tu consultorio y sale medianamente o mucho mejor con el paso del tiempo. Esto fue radiofrecuencia convencional. La pulsada pues tiene también sus indicaciones. Esta no quema el nervio como tal o no hace esa degeneración waleriana, sino más que nada inhibe la sinapsis o la transmisión del dolor. El cambio histológico pues es mucho menor que el convencional y es, por ejemplo, para nervios que son mixtos como el trigémino. El trigémino hace que movamos y hace que sintamos, ¿no? En la parte del dolor, o hablando en cualquier nervio, en la rodilla, hombro, etcétera. Nervios que son mixtos, motores y sensitivos, la pulsada es la opción y tiene menos efectos adversos que la convencional. Aquí vemos alguna comparativa entre ambas que acabo de describir, la continua y la pulsada, que esto más que nada es las alteraciones en los rangos de corrientes, que es continua y pulsada. Entonces, y las temperaturas que manejan, la continua, que quema el nervio, pues vemos que son temperaturas hasta 90 grados, la pulsada son 42 grados, o sea, es mucho menor porque nada más modula al nervio. Y vemos básicamente, para no hablar tanto de este cuadro, el mecanismo de acción que es el cuarto parámetro, mientras la continua termocoagula al nervio, o sea, lo quema, por ejemplo, en rodilla, que queremos que los nervios geniculados solo sirven para doler, no tienen otra función, los quemamos y bye, ¿no? Obviamente hay un periodo de regeneración del nervio, no es, es finito la terapia, pero bueno, son para nervios sensitivos. Y vemos que el mecanismo de acción de la radiofrecuencia pulsada pues es neuromodular, es decir, nada más jugar con el papel del dolor y limitarlo. Principales síndromes dolorosos, pues aquí los tenemos abajo, están descritos sobre para cuál se puede usar cada terapia, pues ahí los podemos observar. Como quiera, yo les dejo la plática en un QR al final para que puedan tener acceso a la misma. La radiofrecuencia refrigerada pues es más nueva. La sonda que vemos, el equipo generador lo vemos en la parte superior en las imágenes. La sonda es diferente y por lo cual la lesión, si ven, es esférica. No es como la lesión que tenemos aquí, que es como una elipse. Esta es lo doble o triple de la lesión, por lo cual es más específica, el volumen a lesionar es mayor y los resultados pues son más óptimos. No se puede usar en cualquier nervio, también tiene sus indicaciones, pero por ejemplo tiene mucho nivel de evidencia en rodilla, en articulación sacroiliaca, en cadera, en hombro y en el disco, para una hernia de disco. Son las principales indicaciones de este tipo de terapia. Entonces ya vimos más o menos a grosso modo las utilidades que tiene la terapia convencional, la pulsada y la refrigerada, que es la de en mayor cuantía, pues el volumen de lesión nerviosa pues se manifiesta. Esta puede ser aplicada, hablando en generalidad, ahora sí de radiofrecuencia, aquí vemos la diapositiva, se llama cabeza, aplicación clínica de la radiofrecuencia. ¿Cuántos pacientes no hemos conocido con neuralgia del trigémino, neuralgia del nervio esfenopalatino, que es la parte del medio? Acá vemos el nervio trigémino a la derecha, dolor facial atípico, o lo que es síndromes migrañosos, cefaleas y demás.
Todo esto mediante imagen, ultrasonido, fluoroscopía o tomografía podemos tener acceso al nervio y con esas lesiones que le estamos provocando, que ya les expliqué, el cambio térmico que se genera en el nervio o vía térmica, podemos jugar con ese dolor. Bueno, no jugar, modular ese dolor y pues que un paciente se pueda alimentar, pueda hablar, pueda lavarse los dientes, pues ya es una ventaja súper enorme, ¿no? Porque ni eso pueden hacer algunos pacientes, por eso lo vemos. Aquí vemos otro trigémino con las prótesis que tienen aquí de tantas cosas que les ponen, de que los dejan chimuelitos por no saber hacer un buen diagnóstico. Entonces la radiofrecuencia a nivel de este tipo de nervios es muy importante. Al nivel del cuello también, para las cervicalgias que tenemos por un latigazo, las articulaciones hipoapoficiarias o facetarias, malamente llamadas, pero así se conocen más. Todo esto con un ultrasonido podemos llegar sin ningún problema, ¿no? Aquí vemos los nervios, el abordaje, digo, no es mucho de hoy tanto lo técnico, sino el alcance de la radiofrecuencia, lo importar. Entonces, cabeza, a nivel de cuello, a nivel de tórax, podemos hacer simpatectomías para, por ejemplo, a nivel de T2, para un cáncer de pulmón, un cáncer esofágico, quitar ese dolor. Ahí vemos la técnica por tomografía, por fluoroscopía, a nivel facetario también. Entonces, aquella parte de nuestro organismo que tenga un nervio, podemos llegar con una cánula y lesionar ese nervio para quitar ese dolor, ya sea por cáncer o por cualquier otra condición, ya sea el dolor somático o también visceral. Aquí lo vemos al nivel lumbar, lo vemos a nivel de las facetas o articulaciones, a nivel de un foramen, en pacientes que los que están instrumentados en la imagen, por ejemplo, que vemos aquí los tornillos en la parte de la derecha y arriba, todos estos pacientes que están instrumentados, a la larga desarrollan un síndrome que se llama poslaminectomía. Entonces, hay que hacer ahí también plastías, jugar con los ganglios de la raíz dorsal y pues darles, neuromodularlos, vaya, para poder aliviar ese dolor que tarde o temprano estos pacientes posoperados van a llegar a sentir. Aparte de que se altera la biomecánica porque están fijando la parte lumbar o a veces lumbosacra, van a tener dolores como sacroilitis, lumbalgias de origen multifactorial, que a todo eso podemos llegar. Entonces, el uso de la radiofrecuencia, aunque sea es que es meter una aguja, no, pues hay que saber poner el punto específico en dónde va el nervio, saber anatomía, saber algo de radiología y anatomía radiológica para poder llegar al objetivo final. Y no nada más es esto, saber indicarlo, sino también saber las complicaciones que pueden surgir. No son inocuos estos procedimientos, ¿no? Entonces hay que tener ciertos conocimientos y certificaciones que te acrediten para hacer este tipo de procedimientos. A nivel lumbar, aquí lo vemos de fondo, a nivel del disco, cómo vamos atravesando el disco. Para las hernias discales, que no están extruidas, que eso ya es quirúrgico, hasta una protrusión, podemos ese abombamiento, ya que está compuesta de agua, colágeno, gel, el disco, podemos, por medio de 2 agujas en el disco, quitar aparte de denervarlo, el nervio sinovertebral o base vertebral, también podemos desecarlo, deshidratar ese disco para reducir esa hernia y te evitas de la apertura de una cirugía abierta, que tiene sus indicaciones también, pero con este tipo de terapias que mucha gente no conoce y no necesariamente todos los médicos conocen que esto se puede hacer desde el punto de vista de un algólogo, pues a veces recurren a nosotros y mi idea siempre es que conozcan que pues, no todo es abierto, hay que empezar siempre de lo menor a lo mayor y la radiofrecuencia. Ustedes a lo mejor, los que no estén muy involucrados en esto, ven una aguja en el disco, pero tienen una trascendencia importante al ver al paciente que le puedes quitar esa radiculopatía, esa ciática, ese canal estrecho causado por la hernia de disco. Se puede reducir mucho este saco herniario con este tipo de terapias de calor. Y aquí lo vemos un dispositivo que se llama el iDet, en el cual podemos hacer una lesión elíptica para barrer el disco. Aquí vemos una viacuplastía, vemos el disco cómo está lesionando con las 2 cánulas, y pues básicamente, lo otro es una cementoplastía. Pero entonces es un alcance importante a todo nivel. A nivel de la columna tenemos también lo que es la inervación simpática,
que eso lo vemos mucho en dolor por cáncer. Este dibujo es del maestro, este lo diseñó, es mexicano del Instituto Nacional de Cancerología, que es mi escuela, y vemos cómo estas cadenas simpáticas pueden causar un dolor de estas características. Y vemos el alcance que tenemos, pues básicamente es toda la economía, desde el cuello hasta la pelvis, para cáncer de pulmón, cáncer abdominal superior, inferior, en la cavidad pélvica. Entonces, ahí puede entrar la radiofrecuencia en todo nivel para todo este tipo de dolor por cáncer. A nivel articular, ya casi por terminar la charla, vemos que es muy importante. Estas degeneraciones articulares son más que nada en pacientes añosos, aunque también se dan lesiones deportivas, muy común en pacientes jóvenes, ¿no? Que hacen bastante estrés de las articulaciones. Y bueno, aquí lo importante es, por ejemplo, vemos en la parte de abajo a la izquierda la articulación sacroiliaca, como con unos puntos de lesión denervamos todos los ramos dorsolaterales de la articulación sacroiliaca, que es muy común. La persona que está sentada y se cansa, le siente como una navaja en las pompis o camina por tiempos prolongados y duele, claudica mecánicamente por el dolor. Y pues con unas lesiones que podemos hacer con ultrasonido o por fluoroscopía, podemos quitarle ese dolor, ¿no? O en pacientes posoperados de columna. En la parte superior y a la izquierda vemos el hombro, que ahí denervamos las partes articulares. Este es con el sistema Culif, por eso ven, o refrigerada, por eso es una lesión esférica. En dolores de hombro que el paciente no puede a veces o tiene el hombro congelado. Claro que esto va también acorde con una terapia de rehabilitación adecuada, pero podemos quitarle ese dolor y al paciente estar sin dolor, digo, y siempre lo repito, ¿cuántos no hemos tenido dolor alguna vez en nuestra vida? Y hasta ya quítame el brazo, lo que sea, pero no, o sea, digo, por eso de alguna manera muy burda y coloquial, pero sí es algo muy subversivo vivir con dolor. Entonces, con este tipo de cánulas y sobre todo estudios que respaldan que se pueden hacer estas terapias, son muy resolutivas. En la parte central vemos la rodilla, pacientes que ya necesitan prótesis de rodilla y que el riesgo quirúrgico es mayor, el de ponerle una prótesis, que es una cirugía muy radical, si bien fuera cirugía del siglo pasado, por lo resolutivo que es, podemos denervarle y quitarle la sensibilidad de la cápsula anterior y todo con puntos dirigidos con ultrasonido y corroborándola con fluoroscopía o rayos X. En la parte de la derecha vemos la cadera, también cuántos pacientes, sobre todo añosos, mayores de 60 años, 70, que empiezan con dolores de cadera, coxalgias o coxartrosis, que es lo que lo genera. Vemos que enervando ramos del nervio obturador y del femoral, que son sensitivos mediamente y accesorios, podemos hacer que el paciente deambule sin ningún problema o por lo menos con menor dolor que como estaba sin hacerle nada o nada más dándole medicamentos. Entonces, con esto podemos ver el alcance. No quiero hablar tanto de nivel de evidencia ni grados de recomendación. Lo que quiero resaltar aquí es la importancia y que el alcance que tiene este tipo de terapias, lo mínimo invasivas que son y lo resolutivas que son las mismas. Por mi parte es todo. Yo nada más quiero darles como que una un brevario de lo que se hace en intervencionismo, hablando solo de radiofrecuencia, ya que esto es poco de lo mucho que hacemos. No sé si por ahí alguien, Carlos, tenga alguna pregunta o alguna aportación que quiera hacer para enriquecer el tema. Un montón, Mido. Creo que te vas a ir como a las 2 de la tarde. No, está bien. Oye, sí, hay Está, varias Carlos. cosas y bueno, antes que esto, creo que sería importante que nos platicaras un poquito cuánto tiempo tiene la radiofrecuencia utilizándose en este tipo de procedimientos. ¿Es algo nuevo? Ya tiene varios años. ¿Qué pasa en el extranjero y qué pasa en México, Doc? Sí, pues mira, esta terapia como lo mencionaba, viene desde tiempos, bueno, Cosman, que es uno de los pioneros, así se llama el autor de los pioneros en radiofrecuencia. Este tipo de cánula se vio que provocar lesiones con calor, básicamente, a ciertos grados de frecuencia y amplitudes de onda, se dañaba el nervio y producía algún cambio, ¿no? Pues no, es como, burdamente yo les explico, es como
si un soldador llegara y cortara esa vía nerviosa. Sin embargo, esto no puede ser así porque causaría un dolor por desafrentación. Para no ser tan técnico y ser más, explicarme de una manera más global, esto viene desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por Cosman. La tecnología ahora sí que es muy variada. En México contamos con este tipo de tecnologías que les comenté, las tres, tanto convencional, pulsada y térmica. Marcas hay muchas, de la cual no voy a hablar de ninguna marca en específico. Modalidades hay bastantes. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace en el mundo? Lo mismo. Aquí tenemos la misma tecnología que lo que hacen los europeos, los que escriben en Canadá, los grupos de Estados Unidos. Tenemos lo mismo. En cuanto a eso, el tipo de cánula, que si es curva, que si es recta, todo eso lo tenemos aquí para poder dar una buena atención. O sea, no dista mucho lo que hacen otros continentes a lo que hacemos acá. Es totalmente similar. Perfecto, Doc. Oye, bueno, empezamos con las preguntas del chat. Nos pregunta Rocío Bravo si este tipo de técnica podría ayudar a los pacientes con neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una enfermedad de fibras pequeñas, entonces es una neuropatía que se da más que nada en guante y en calcetín. Ahí es importante la terapia farmacológica, no tanto el intervencionismo como tal. Puede ser una simpatectomía que se puede hacer por, como les dije, a nivel del eje del organismo. Una simpatectomía nos podría ayudar, pero no es lo más indicado. Hay aparatos como neuroestimuladores, que son dispositivos implantables que se colocan a ciertos niveles. Esos sí son para dolor neuropático per se y son más comunes para una neuropatía periférica de fibras pequeñas como lo es la neuropatía por quimioterapia o la neuropatía por diabetes, ¿no? Sí nos ayuda, no es lo más específico, hay cosas más exclusivas como la terapia implantable, que es un neuroestimulador. Ok, Aidea Maya nos pregunta si se puede manejar en un paciente con talasemia, marcapaso y antecedentes de FX en la T12 y la L1. Talasemia, quiste, ¿qué más? Marcapasos marcapaso y antecedentes de FX de T12 y L1. Ah, fractura de T12 y L. Ok. Bueno, claro, aquí la condición de la talasemia, digo, pues ya sería, también siempre pedimos una valoración por el internista o el hematólogo, en este caso, para la talasemia. La condición de marcapasos no es ninguna contraindicación absoluta, es relativa tal vez. Siempre hay que hablarle al que esté ahí a cargo, a la empresa que está a cargo del marcapasos, avisarle de que se le va a hacer un procedimiento para ver que esté bien o correctamente en funcionalidad de ese marcapasos. Nosotros ponemos la placa dispersiva también para hacer tierra, entonces sí puedo hacer cambios electrocardiográficos de pronto durante el procedimiento. Las fracturas, pues yo creo que las podemos, no creo, las podemos enervar, pero también si son fracturas agudas, las podemos cementar, que es las imágenes que les mostré donde está el cuerpo vertebral aplastado. Entramos con una cánula, le metemos cemento o una cifoplastia con balón y se levanta la fractura. Entonces, esas condiciones que se presentan, digo, si bien el organismo es todo, son condiciones de un paciente, pero pues son, o sea, diferentes en la forma de tratar. La talasemia la trata el hematólogo y me dice que está bien para mí, el cardiólogo me dice que hemodinámicamente y cardiológicamente está bien. Yo trato lo que es el aplastamiento vertebral, lo puedo cementar, lo puedo enervar sin ningún problema, pero siempre hay que hacer un consenso, yo no hago las cosas solo y siempre hay que apoyarse de los demás compañeros de la medicina para darle seguridad al paciente. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Perfecto, gracias, Doc. Jorge Abris nos pregunta si se puede utilizar este método en pacientes con cardiopatía diabética. Creo que esto ya lo vimos, ¿va? Puede usarse con pacientes con problemas cardíacos. Nos pregunta Dan. Sí, 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 o sea, sin ningún problema, o sea, mientras haya una valoración cardiológica previa, o médico medicina interna, que más que fuera cardiólogo, no contraindica nada esto, o sea, los procedimientos que hacemos son, o si bien con anestesia local, un poco de sedación, digo, como anestesiólogos también vemos cuál es el medicamento que no interfiere con la función cardíaca tanto, o sea, pues digo, son sedaciones muy leves, literal el paciente tiene que estar interactuando contigo, entonces ser cardiópata no tiene ninguna contraindicación para esto. Sí, en especial el tema de marcapasos. Nos vuelven a preguntar la parte de marcapasos si afecta.
y también si tiene alguna relevancia en placas, tornillos, clavos intramedulares, intramedulares, se puede utilizar. No, en cuanto a lo del marcapasos, ya lo mencioné con la evaluación cardiológica y avisándole a la empresa que se va a hacer esto. Causa cambios electrocardiográficos, pero que no son significativos, porque nosotros en la máquina, si vemos los parámetros, que ahí vemos voltajes, amperajes, impedancias y demás, que no somos nosotros ingenieros eléctricos, pero tenemos que saber bajo qué condiciones estamos trabajando y temperatura, por lo cual no hemos tenido ninguna contraindicación para esto. En relación a lo de los placas y tornillos y demás, pues sí interviene porque hace más difícil el abordaje, pero no imposible. Obviamente tener unas placas previas a llegar a la zona ósea o de nervios, ganglios de la raíz dorsal, pero para todo hay técnicas en las que podemos llegar y sin ningún problema. No nos causa daños porque pues la punta activa de la cánula pues, es de centímetros 15 o de 5 y no tiene contacto directo con el material de instrumentación, puesto que está aislada la cánula. La punta activa solo es la parte final que está en contacto con el nervio. Entonces, de hecho, esos pacientes, casi todos los que están instrumentados y con barras y demás, todos llegan a nuestra consulta por lo mismo, por el dolor postquirúrgico o pues la minectomía, que es el que comentaba anteriormente. Entonces, no hay ninguna contraindicación. De hecho, casi es una indicación que nos van a llegar a nosotros los pacientes instrumentados de columna o de fijaciones lumbares, lumbosacras. Perfecto. Gracias, Doc. Nos pregunta la doctora Ana Rubio, si es posible enviar la presentación. Si puedes Con compartirla mucho para... gusto. Sí, con mucho gusto. Pensé que había dejado aquí el QR, pero no. Entonces, yo con mucho gusto, Carlos, te hago llegar la presentación a ti y el que sea gustoso, pues puede disponer de ella. No tengo ningún problema con eso. Gracias, Doc. La ponemos ahí en los archivos anexos a la publicación del video. Bueno, le recordamos que este video saldrá el próximo miércoles para poder volverlo a ver o difundirlo, compartirlo con colegas interesados, o aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy, ¿no? Yasmín Martínez nos pregunta si para los pacientes de neuropatía diabética que su dolor se presenta en diferentes zonas del cuerpo, ¿cuál técnica es la más favorable? La neuropatía diabética, pues es una neuropatía literalmente sistémica, ¿no? Manifestada por una polineuropatía dolorosa. Al decir polineuropatía es que está, como la doctora lo comenta, pues global, ¿no? Entonces no hay ninguna técnica. Si hablamos únicamente de radiofrecuencia, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, no, porque son de fibras pequeñas, ya lo había explicado antes. Ahí más que nada importa el control glicémico, metabólico del paciente, tomar medicamentos que se llaman neuromoduladores. Y si es muy localizada, podemos hacer uso de radiofrecuencia pulsada en el nervio periférico, ¿no? En el nervio periférico que es el doloroso, ya sean manos o pies, o como les comentaba, la colocación de neuroestimuladores. Perfecto, Doc. Idea Maya nos pregunta si tienes resultados en tratamiento paliativo en niños con tumores óseos. En niños no, pero o sea, nosotros, por ejemplo, también podemos hacer en huesos, por ejemplo, en pacientes con mieloma, que es un tumor primario de hueso, o en metástasis óseas o algún cáncer, o sea, secundarias A. Bueno, creo que confundía la audiencia en cáncer primario como el mieloma múltiple o metastásico, podemos hacer lisis del tumor. Con las cánulas que entramos al abordaje bipedicular en un cuerpo vertebral, podemos hacer con voltajes mayores, temperaturas, hacer literalmente como que matar al tumor local del hueso que está provocando dolor. En niños no hay muchos estudios en cuanto a intervencionismo, pero en adultos sí es muy viable y de hecho sí se recurre mucho, sobre todo en la parte de los ilíacos, en hueso largo y sobre todo a nivel vertebral. Es un sistema, pues es como la radiofrecuencia, pero otro sistema que tiene otro nombre que se llama osteocool. Perfecto, Doc. Gracias. Julieta López nos pregunta si en paciente con cáncer de próstata
y metástasis en huesos se puede utilizar. Creo que también es. El cáncer de próstata causa muchas lesiones líticas y blásticas, entonces, en este contexto, te digo, todo lo que tiene todo lo que esté, si duele es porque hay un nervio y a ese nervio podemos llegar. Aquí hay que verlo más de una manera más sistemática, ¿no? La radioterapia es el estándar de oro para este tipo de pacientes, pero claro que si tenemos alguna área de oportunidad, tanto para cementar, que también quita el dolor, y hacer la radiofrecuencia de los ganglios de la raíz dorsal, que también dan origen a la inervación de discos y a la parte ósea de la columna vertebral, claro que se puede llegar sin ningún problema. Obviamente cada caso es muy individualizado y pues siempre va a haber una opción, o sea, siempre va a haber una opción, sobre todo en cáncer que es tan incierto, pues, el origen del dolor, pero en este caso las tumoraciones o tumoraciones que se presentan o metástasis óseas, sí, pues se pueden hacer combinación de radiofrecuencia, tal vez con cemento, tal vez con radioterapia, entonces son muchos los medicamentos que también pueden ayudarnos en ese control del dolor, pero se puede usar si la respuesta sería sí. Perfecto. Irving Flores nos pregunta si en radiculopatía por herpes zóster resistente a tratamiento farmacológico en adultos mayores puede ser útil la aplicación de radiofrecuencia, y si es así, ¿a dónde se puede referir este Claro, paciente? se puede referir conmigo, claro, ahí está mi contacto. No, pero sí, la neuralgia posherpética también es una condición, puesto que el virus del herpes zóster habita en el ganglio de la raíz dorsal. Depende de los dermatomas o los niveles que alcance, que puede ser desde cara, tórax, abdomen, región lumbosacra. Ese ganglio de la raíz dorsal se inserta la cánula, se mete el equipo o la sonda de radiofrecuencia, se pulsa por un periodo de tiempo de hasta 6 o 10 minutos a cierta temperatura, 42-45 grados, y ahí podemos neuromodular ese dolor y esa percepción de dolor. Entre más rápido sea el periodo de ventana de 2 meses o reducir el gap entre la aparición del brote y el dolor, si nosotros intervenimos con medicamentos, la terapia antirretroviral y demás que pone el infectólogo o el médico internista, si el gap lo reducimos a intervenir nosotros, podemos quitar esa neuralgia que después se hace más refractaria a tratar o se hace más recalcitrante. Entonces, sí podemos colaborar mucho nosotros como algólogos en las neuralgias posherpéticas. Sí, la respuesta es sí y en gran medida. Perfecto, gracias, doc. Miriam Gabriela nos pregunta si puede ser utilizado en pacientes con fibromialgia. Fibromialgia, Fibromialgia. ¿sí, no? Sí, correcto, fibromialgia. No, pues ahí la esfera del dolor es más psicoemocional. Digo, tendrá algún espectro doloroso muy localizado en el cual sí podamos intervenir en el uso específico de la radiofrecuencia, pero aquí más que nada terapias cognitivas conductuales, el apoyo de psicología y fármacos creo que sacan más adelante a este tipo de pacientes con fibromialgia. Perfecto, doc. Nos piden tus datos. Yo creo que son los que están aquí en la presentación, para poderte referir a algunos pacientes, a lo mejor hacerte alguna consulta de manera particular. Muchas felicitaciones por todos lados, por la ponencia, por tu presentación, doc. Creo que sería importante también, a lo mejor, platicarnos un poquito si esto ya es una técnica que podemos encontrar en varios hospitales o todavía es algo muy específico, doc. Pues mira, por ejemplo, en el grupo de médicos de nosotros contamos con la tecnología necesaria con las 3 modalidades. Obviamente muchos grupos médicos tendrán la suya. Aquí lo importante es trabajar con equipo seguro, ¿no? De última tecnología. Nosotros Claro. contamos con él. ¿Por qué? Porque te da más seguridad a ti como servidor, sí, prestador de servicios de salud y a tu paciente sobre todo, que es lo más importante. Hay máquinas que te pueden dar la lesión, pero no tienen el sistema de seguridad y siguen lesionando, lesionando y no tienen. Entonces, siempre hay que trabajar con equipo de tecnología de punta avanzada y segura. Entonces, muchos hospitales no lo tienen, hacen arrendamientos y demás. Nosotros contamos con esta tecnología y lo que se les ofrezca,
Si está indicado, se hace. Siempre hay que valorar al paciente previamente para poder ver si es candidato o no a este tipo de terapias. Oye, Doc, fuera del aire, tú y yo platicábamos de la importancia de la certificación en este tipo de terapias, ya que hay muchos consultorios que de repente lo aplican sin el conocimiento absoluto. ¿Cuáles serían los riesgos que pudieran ocurrir de acudir con alguien que no está certificado? Y a lo mejor, ¿dónde nos puede recomendar que pudiéramos tener más información al respecto? Sí, claro, eso es muy importante. Yo creo que todo prima en ofrecer y ofertar servicios de calidad y con seguridad. Para eso yo comentaba, para ser ergólogo intervencionista, aparte de la especialidad, haces otros 2 años de formación. Yo, por ejemplo, tengo una certificación internacional del WIP, que es el World Institute of Pain en Miami, en el año pasado, antes de la pandemia, gracias a Dios. Obviamente la técnica probablemente ya la traigas dominada, ya vas a perfeccionar, sobre todo, pero sobre todo la seguridad. Eso es lo más importante que te enseñan. Seguridad, eso te dan las certificaciones. Es muy importante estar certificado. Siempre pregunta a tu médico si está certificado, si tiene las bases necesarias, porque poder hacer las cosas, tal vez muchos las puedan hacer, pero el chiste es hacerlas bien y con seguridad y saber resolver, porque no estamos exentos de complicaciones. Entonces, es importante preguntar esto, ¿no? Si es algólogo, si es intervencionista, si tiene certificaciones o no. Digo, pues todo, si no te va a garantizar tal vez más cosas, te da más seguridad, por lo menos y más confianza de poderle prestar tu cuerpo para que te trate de ayudar, que es, creo que es lo que más cuidamos, ¿no? Nuestro cuerpo. Totalmente, Doc. No, pues, mucha información que transmitir. Por aquí está poniendo mi equipo tus datos, en el chat para cualquier consulta. Y bueno, no sé, un último mensaje importante que quieras darle a nuestra audiencia, a los profesionales de la salud, Doc. Bueno, pues que cuenten con nosotros como algólogos. Yo me uno a que no todos podemos contra todo. Entonces, la unión hacemos, me gusta mucho la Fórmula 1 y el We Race as One. O sea, todos actuar como uno mismo, todos podemos ayudar al paciente. Eh, lo que es quirúrgico, definitivamente es quirúrgico y lo hace neurocirugía, cirugía de columna, lo que podemos hacer mínimamente invasivo nosotros. No nada más hacemos radiofrecuencia, hacemos medicina regenerativa, no estética, acaba de aclarar, sino regenerativa, en tendones, articular, por lesiones tendinosas, en tesopatías, a nivel del disco, incluso a nivel articular. Hacemos dispositivos implantables, neuroestimuladores. ¿Cuál sería mi mensaje? Que conocieran la algología como tal. Yo, desde que escuché el término algología, pues, ¿qué es algología? ¿No? O sea, es una rama del dolor y es específica. Hay que certificarse, hay que hacer estudios sobre ella y que sepan que existimos. Es algo relativamente nuevo esta especialidad y pues nada, que estamos a la orden para cualquier duda, aclaración, hacer por ahí grupos de apoyo, pues ahí estamos. No, al contrario, Doc, agradecerte a ti, a nuestro patrocinador, Comedem, que nos provee de tan importante plática. Agradecerle a todos los que nos visitan. Interesante que tenemos gente de Guerrero, Estado de México, de Paraguay, de San Pedro Tlaquepaque, la zona artesanal de Jalisco, de Mérida, Yucatán, desde Tabasco también tenemos gente. Entonces, mira, muy buena difusión que se está haciendo hasta el extranjero. Excelente, excelente, Carlos, y a todo tu equipo. Un honor participar en este tipo de foros. Me encanta mucho siempre la interacción con la gente, con los colegas, y pues aquí siempre estamos a la orden. Y te agradecemos realmente por tu tiempo, por tu participación. Y bueno, si me lo permites, recordarles a todos a todo nuestro auditorio, a todos los presentes, que se suscriban por ahí a nuestro canal de YouTube. Ahí vienen grabadas todas las presentaciones y todos los webinars que hacemos viernes con viernes, donde ordinariamente hacemos 2 webinars, uno a las 10 de la mañana y uno a las 11:30, con temas de diverso carácter de interés para la industria de dispositivos médicos, sea político, sea tecnológico, sea social, sea incluso
de carácter de compras gubernamentales e información regulatoria también. Entonces, ahí están todos los webinars grabados. Suscríbanse en Medical Expo. También por aquí en el chat ya puso el equipo el link para poder descargar sus cortesías a todos nuestros profesionales de la salud, a todas las empresas y aquellos interesados en la industria de dispositivos médicos. Pueden descargar su cortesía para asistir a Medical Expo 11, 12 y 13 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Actualmente estamos al 80% de prácticamente del plano y al 90% de ponencias. Son 130 conferencias de diferentes intereses en la industria de dispositivos médicos y más de 600 marcas tenemos ya registradas que estarán presentes en Medical Expo a través de 120 expositores. Entonces, no duden en asistir. La verdad es que va a ser una feria de la salud, una expo pues muy interactiva, con todas las protecciones necesarias para poder contener el tema de COVID. Y bueno, tenemos también nuestra expo digital en www.medical-expo.com.mx. La expo 2020 sigue presente de manera digital hasta el mes de octubre y pueden ver pues todas las entrevistas que hacemos durante la expo, pueden recorrer los stands, pueden ver todo el tema de innovación, de tecnología, pueden asistir al stand de Comedem, y por ahí interactuar con ellos, meterse a sus links y demás. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando para que la industria de dispositivos médicos siga creciendo. Y bueno, gracias a ustedes estamos nosotros logrando toda esta interacción, gracias a su interés y su participación, y gracias a patrocinadores y expertos como el doctor Víctor, que semana con semana hacen que estos webinars sean todo un éxito. Víctor, gracias por todo tu apoyo. Abrazo fuerte por allá a tus colegas y a Comedem, y esperamos tenerte pronto de nuevo por acá. Muchas gracias por el foro, por la invitación, y aquí estamos a la orden, al pendiente y al servicio de la comunidad. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y síganse cuidando mucho. Igualmente, Víctor, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Un abrazo fuerte.